Voy a dar las gracias a los que habéis venido de cerca, de lejos, de muy lejos, porque creo que, pese a que es una labor que a todos nos gusta, ¿no? Compartir estos encuentros, requiere un esfuerzo que no es fácil de hacer y bueno, que creo que hay que reconoceroslo, sin duda. Agradeceros a los que estáis desde casa siguiendo las jornadas, algo que no es fácil, porque bueno, todos tenemos ocupaciones, nos requiere esfuerzo porque al final es más complicado seguirlo, no es lo mismo que la experiencia en directo. Entonces, bueno, aparte quiero agradecer obviamente al departamento, a la universidad, que nos dotan de estos medios que nos hacen tan complicada la cuestión, pero que al mismo tiempo nos hacen posible que podamos estar transmitiendo y podamos tener a quien nos esté viendo y quien esté participando en un lugar y en otro de la península, en otros continentes. Por lo tanto, pues bueno, quisiera empezar con este agradecimiento. En segundo lugar, bueno, en cierto modo me siento casi culpable porque juego doblemente en casa. Juego en casa porque estoy en mi casa, en mi alma mater. Y juego en casa porque vuelvo a Pedro Salinas, aunque vuelvo de una manera diferente a otros Salinas, pero bueno, vuelvo en un año que, bueno, por imperativo biológico me hubiera gustado realizar más eventos y organizar más asuntos porque se cumplen los 120 años del nacimiento de Salinas, los 70 años de su muerte. No he podido hacer todo lo que me hubiera gustado hacer, pero bueno, de alguna manera quiero con esta intervención hacer un cierto homenaje a quien fue el tema de mi tesis doctoral, a quien ha sido tema de varios de mis libros, varias de mis ediciones. Me siento mayor cuando digo estas cosas, pero es que será que soy mayor ya. Y bueno, para cerrar estas jornadas, siguiendo nuestro asunto, nuestro tema, Historia, ideología y texto en la poesía española de los siglos XX y XXI, decidí, bueno, ocuparme de algo que creo que es un tema que me gusta, que me interesa, que es un tema que ha dado mucho de sí, pero que creo que da todavía más de sí, puesto que tenemos nueva documentación en la que podemos trabajar sobre la cuestión de la ciudad en Salinas. Es la ciudad antes de la ruina, pero que amenaza ya al ser humano, obviamente. Y entonces lo que yo me planteé es, bueno, acudir a las poesías inéditas, que gracias a Montserrat Escartín se publicaron hace unos años, y plantearme la cuestión de la búsqueda del yo en la metrópolis. He cambiado, ya me he ido de la ciudad a la metrópolis, en la poesía del exilio de Pedro Salinas. En este caso lo que yo decidí, y bueno, mientras iba trabajando en la cuestión, las poesías que centran la cuestión de la ciudad entre los inéditos no son demasiadas y sobre todo me pareció interesante, ayer lo hablábamos, los epistolarios de Salinas es que son tan maravillosos que es imposible no dejarse seducir por ellos, y centrarme también en una de las grandes conferencias de Salinas, que es Deuda de un poeta, que es una conferencia maravillosa a la que os invito a todos vosotros. Es breve, es de las pocas conferencias en las que Salinas habla de interpretando su propia producción poética, y yo creo que es fundamental para adentrarse en su concepción de la producción poética, perdón, y de cómo la ciudad como estímulo funciona para él como creador. Bueno, no me lío, voy a entrar en la cuestión porque al final pierdo el tiempo. Dice Lewis Mumford en su fundamental La cultura de las ciudades que la urbe es un producto eminentemente social, donde la civilización transforma su experiencia y necesidades en símbolos, signos y sistemas, y en la que se sitúan, dice él, el templo, el mercado, el tribunal y la academia. Es, por tanto, el espacio que concentra los esfuerzos civilizatorios del ser humano, y por esa razón donde encontramos multiplicados los beneficios, pero también los estragos de esa misma civilización. La arquitectura y el trazado urbano cuentan las distintas concepciones de la existencia, pues la ciudad es, dice Mumford, una herramienta física de la vida y un símbolo de los objetos y acuerdos colectivos. Sabe bien Mumford, y así lo explica, que las formas urbanas condicionan a quienes las habitan,
y a quienes las recorren convertidas en símbolos que resultan del paso del tiempo, lo que hacen uniendo un presente al que no se someten del todo, con un pasado cuyas huellas atesoran y un futuro que es una eterna promesa inminente. Por eso, en su análisis, Manford presta especial atención a su ciudad, casualmente Nueva York, y analiza por qué la metrópolis a principios del siglo XX había llegado a convertirse, cito, en uno de los obstáculos más grandes para que los humanos pudieran obtener fruto de ella, de esa misma metrópolis. Pues lejos de concentrar adecuadamente las fuerzas de la civilización moderna, representaba la enorme amenaza en que se había convertido esa civilización moderna para el ser humano. La ciudad norteamericana de la era industrial, la ciudad contemplada como espectáculo, admirada y sufrida como parte de la vida, fue uno de los grandes temas literarios de Pedro Salinas a lo largo de su trayectoria exílica. El encuentro entre el escritor español y los paisajes urbanos de los Estados Unidos tuvo consecuencias determinantes en su trayectoria intelectual y creativa a lo largo de los 15 años que vivió en tierras norteamericanas. Os recuerdo que llega en septiembre del 36 y muere en diciembre del 51 en Boston. Sin embargo, la relación entre el autor y la gran ciudad norteamericana había comenzado a fraguarse incluso antes de que éste desembarcase en Nueva York en 1936, mucho antes de que llegase ni siquiera a atisbar la famosa silueta de Manhattan. En su caso, la idea de la gran ciudad estadounidense es previa a su conocimiento. Está basada en un intenso deseo de conocimiento, una de las grandes claves de la obra creativa del autor. Así lo demuestran los argumentos esgrimidos. Vamos allá. En la carta que envía a Alice Bushy, una de las directivas de Wesley College, cuando acepta ser profesor durante el curso 36-37 en dicho centro académico de Massachusetts. Le dice así: muy distinguida señorita. Las cursivas son mías, ¿vale? Porque me interesan esas afirmaciones porque están conectadas con lo que la ciudad hace o lo que la ciudad Salinas espera que haga en él. La invitación que me hace en nombre del Departamento de Español de Wesley College me honra y me agrada sumamente. Hace muchísimo tiempo que espero una ocasión favorable para ir a América, país por el que siento una vivísima curiosidad y simpatía. Ninguna oportunidad mejor que esta de conocer los Estados Unidos. Esté usted segura de que llevaré a Wesley College no solo mi mejor deseo de realizar una labor profesional útil para ustedes, sino la mayor curiosidad espiritual por lo americano, que tan poderosamente me atrae. Le agradecería me dijese algo de la proximidad y facilidades de comunicación de Wesley con New York y otras ciudades importantes de la región. Salinas no engaña a nadie. Va a Wesley College, pero le interesa ir también por otras razones, incluso alguna que se calla, como la relación extramatrimonial que mantenía con una profesora de un college cercano a este. Pero bueno, no voy a entrar en esa cuestión porque es una cuestión que nos desviaría muchísimo. Bueno, atento siempre a la realidad circundante, Salinas estuvo con la gran ciudad norteamericana, encarnada frecuentemente por Nueva York, pero también por Boston, Washington, Baltimore, San Francisco, Los Ángeles y Chicago, una relación compleja y variable, pues al mismo tiempo que la multiplicidad urbana ejercía sobre él una intensa seducción vital e intelectual, también la percibía como emisora de peligrosos cantos de sirena, algo que le preocupaba enormemente. Hay en Salinas, podemos resumir, una vivencia conflictiva de la experiencia urbana, lo que supone dejar atrás el gozoso ensalzar de la urbe de la modernidad que había caracterizado su primera etapa creativa. Recordad el ir con el coche, por Madrid, el canto a los ascensores, a las calles de la ciudad. Esto va a desaparecer ya en esta poesía. La idea de la ciudad que encontramos en las cartas, poemas y narraciones del escritor se formula a través de un entramado de signos estéticos, morales y existenciales que dejan claro que esa imagen urbana surge de un enfoque subjetivo que se encuentra en constante evolución. Su percepción es la del sujeto profundamente sensible ante los estímulos de un entorno mudable, incontrolable e inaprensible, un contexto urbano atrayente y turbador marcado por los contrastes. La percepción del individuo es central. Se trata de un sujeto que vive esa relación de manera profundamente individual, que experimenta el aislamiento en medio de las grandes avenidas, que sufre la violencia de la experiencia urbana en primera persona y, pese a todo, convierte esa vivencia, pese a todo o por ello, convierte esa vivencia en estímulo creativo.
Así lo atestigua la primera carta que remite a su esposa tras su desembarco en Nueva York, en la que no duda en enumerar y describir minuciosamente no solo las razones que despiertan su estupefacción ante la ciudad, sino sobre todo el efecto que tiene la ciudad sobre él. Esto me interesa principalmente. Qué calor terrible, le dice. Todo el peso enorme de Nueva York parece aumentarse con el peso del calor. Es agotador. La ciudad me desconcierta enormemente. Se pasa de un enorme lirismo de la materia bruta a una rudeza de la materia bruta. No sé por qué he pensado en el motor de explosión. New York se me antoja así. Procede por estallidos, por sacudidas, violencia, todo es violento. Muy cerca del centro, callejuelas sucias, oscuras, y a 100 pasos, tiendas maravillosas, los escaparates más hermosos del mundo. De un despotismo de la materia, solo comparable con las torres babilónicas y con las enormes estatuas asirias, y las pirámides egipcias. ¿Qué quiere decir Nueva York?, se pregunta en realidad Salinas. Anoche, parado frente a un inmenso rascacielos cúbico, me parecía estar ante la esfinge. Pero tendrá secreto. ¿Habrá algo detrás? ¿Es posible que haya algo más allá? Como vemos, a partir de 1939 la relación entre el autor y la ciudad se tensiona enormemente, lo que tiene consecuencias determinantes en su obra. Ciertamente en Pedro Salinas se manifiestan un espíritu urbanita, un cosmopolitanismo convencido y una atracción por los grandes núcleos urbanos de población que se había fraguado en el Madrid de su infancia, se había desarrollado en París durante el tiempo que fue lector de la Universidad de la Sorbona en la Primera Guerra Mundial y en sus visitas a otros grandes núcleos europeos. Bien es cierto que se adaptó rápidamente al ambiente tranquilo y retirado de Wesley College, donde encontró paz y serenidad mientras veía con impotencia cómo la guerra se desarrollaba en España. Recordemos que salió en el 36, cuando ya la guerra se había iniciado, cuando consigue evacuar más o menos la Universidad Internacional de Santander. Y es probable que el impacto y la sensación de pequeñez e impotencia causado por esta gran ciudad neoyorquina le dirá también a su mujer: New York siempre es aplastante, qué poco se es aquí. Conviertan este primer destino académico en una especie de locus amenus, vital intelectual, que prometía un oasis de felicidad y un retorno a un mundo rural que no había perdido el contacto con la naturaleza. Vamos a ver otra de las cartas. Fijaos, este es Wesley College con nieve, precioso. ¿Con qué gusto se vuelve a Wesley después del tumulto de Nueva York? Las dos Américas. Y te confieso que la América de New York me alumbra, me admira, pero me atrae mucho menos que la de Wesley, con su paz y su vida serena. Yo, enamorado de las ciudades antes, me siento ahora más distante de ellas. No sé por qué. Al lado de un rascacielos de 70 pisos, una casa vieja, de aspecto siglo XIX, pretencioso y vulgar. Todo te sacude, te zarandea en Nueva York. El cosmopolitismo optimista que había caracterizado la mirada saliniana sobre la ciudad en los años 20 y 30 se transforma al contacto con estas metrópolis en una visión lúcida y crítica de sus luces y sus sombras. No obstante, Wesley, un espacio caracterizado por una atmósfera cerrada, propiciado por una mentalidad puritana y por una enorme falta de estímulos culturales e intelectuales, pronto se le empieza a quedar pequeño al que sigue siendo muy urbanita, Salinas. Y es que pese al elogio de la pequeña comunidad realizado en esta misiva, que es de octubre del 36, el escritor necesita el efecto que la vivencia del urbano tiene en él. Vamos a otra carta de enero del 37. Aquí sigo, mi Mark, semi-perdido, semi-encontrado en New York. ¿Es posible encontrarse en esta gran ciudad? ¿Es posible que vivan gentes en ella? Y sin embargo, esa es su única razón de ser. Y me gustaría que tuviésemos nuestra casa aquí en New York. Fijaos, ha tardado unos meses en decir, bueno, esto de Wesley estaba muy bien, mucha paz y todo, pero pese a que la ciudad es amenazante, la prefiero. Precisamente esas fauces violentas, fauces colectivamente abiertas, esa monstruosidad de ciudad deben hacer sentir más intensamente el hogar, la casa, lo interior, el yo. No sabes, por ejemplo, cómo me gusta mi cuarto de hotel y cómo me individualizo y me siento yo al volver a él. De vivir en América me gustaría vivir aquí mejor que en otra parte, pero hablo de vivir en América como si me fuese dable escoger. ¿Dónde voy a vivir? Sino donde pueda.
Bueno, la relación pendular del poeta con los espacios urbanos norteamericanos pronto se inclina, pese a todo, en dirección de la ciudad, como hemos visto. El anonimato de la metrópolis y su impersonalidad son un estímulo frente a la atmósfera opresiva de la pequeña comunidad. En cualquier caso, y en vista de la situación en España, como vemos, Salinas pronto empezó a plantearse cuál sería el espacio en el que podría transcurrir su vida de no poder volver a su patria. La respuesta la encontramos en otra temprana carta que le manda a su mujer, que está en Argelia con sus hijos, esperando poder ir a Estados Unidos. Perdón, esta es precisamente la que os he leído. Y me interesa, en este caso, cómo Salinas asume como un mal necesario el impacto negativo de la primera experiencia neoyorquina, sino también como ese espacio superlativo que percibe como un monstruo amenazante no es solo para él, sino para la existencia colectiva, ese monstruo amenazante. Aún así se perfila como el más adecuado para que el yo se reencuentre consigo mismo, para que sienta con especial fuerza su individualidad y pueda representarla en su poesía. Y es que lo que vamos a encontrar en estos poemas es la tensión que se produce entre un sujeto profundamente humanista, convencido de los valores humanos, y la materialización más perfecta del sistema capitalista más salvaje en las ciudades norteamericanas, que anuncian muchas de las claves de la inminente posmodernidad. Bueno, si el periplo, finalmente Salinas no terminó en New York, sino en Baltimore, que estaba bastante cerca de Nueva York, y recorría habitualmente muchas de estas grandes ciudades, impartiendo conferencias y visitando sus universidades. Si el periplo geográfico e intelectual de Salinas por los Estados Unidos resulta inseparable del foco estético y vital que encarnan para él los grandes centros urbanos, difícilmente podría no haber aflorado en su obra creativa ese interés. El contacto con una nueva realidad poliédrica fue un acicate inigualable para un escritor curioso y atento a la realidad que conoció de primera mano, el North American Way of Life, y en consecuencia vio cómo se acrecentaba en su obra no solo los interrogantes sobre esa nueva realidad, sino sobre todo la pregunta central: ¿cómo podía formularse la existencia humana en este marco urbano? La experiencia de la ciudad es el elemento clave de su obra creativa, pues. Como el escritor reconoció en esa conferencia, Deuda de un poeta, una conocida conferencia, como os decía, que impartió sobre su propia poesía. Y en ella decía que en su obra había sido más bien lo urbano y lo social lo que había encontrado reflejo. Y es que el punto de partida de dicha conferencia es el reconocimiento de su deuda creativa con la nueva realidad que vivió a partir de 1936. Ahora sí voy a este texto. Dice en esa conferencia: ¿qué debo yo en cuanto modesto poeta a la realidad americana? ¿Qué me han dicho poéticamente los Estados Unidos? Solo un poco, poquísimo de lo que me han dicho los Estados Unidos poéticamente es lo que he consignado yo por escrito, de modo que no se figuren ustedes que me han dicho nada más que esto. No, esto no son solo unas huellas de lo mucho que me han dicho. El escritor reconoce como uno de los grandes estímulos de esta novedosa realidad la energía poética que se encontró en Nueva York, una instigación que generó una magnífica respuesta, pues sirvió para que sus composiciones líricas crearan nuevas imágenes y metáforas como reacción creativa ante las nuevas imágenes, sensaciones y emociones surgidas de la vivencia de lo urbano. De esta cuestión hablaremos más adelante, pero me interesa aludir a algo más de lo que dice Salinas en esta conferencia, en la que añade sobre la identidad de la gran ciudad. Ustedes son grandes constructores de ciudades que surgen así, de la noche a la mañana. Este aspecto urbano de las grandes ciudades y luego el movimiento de las grandes ciudades, ese maravilloso moverse de la gente de Nueva York, el modo de andar de las gentes, el subir y bajar las escaleras, que dice: esto es Nueva York. La representación poética de la urbe adquiere un tremendo interés en la lírica saliniana del exilio, pues en lugar de configurarse como un paisaje de fondo o ambiente, aparece de forma sinóptica y se transforma en protagonista de la acción, un entramado confuso con entidad propia, un puzzle formado por fichas antagónicas y complementarias. Se formula, por lo tanto, como un espacio de marcada personalidad que mantiene una relación problemática, estimulante y amenazante con aquellos que la habitan, poniéndonos en peligro de perder su humanidad.
La ciudad estadounidense tiene una identidad inconfundible desde la perspectiva arquitectónica, al mismo tiempo que representa el arquetipo de ciudad despreocupada por su historia, que se erige como símbolo del desafío económico y vital de las grandes metrópolis. Es un no lugar que expone la contradicción final de la civilización metropolitana. Pues si la ciudad, nos dice Manford, nació como forma especial de entorno cooperativo para lograr la protección de quienes la habitan, una mejora colectiva que aseguraba el orden y la regularidad en el ir y venir de las personas, que debilitó el poder de los estragos de la naturaleza y redujo la amenaza de los animales salvajes y de las tribus depredadoras, ha dejado de garantizar la seguridad de los individuos. Ya no forman parte de una comunidad cohesionada, se ven amenazados por modos de vida nocivos y destructivos, en un entorno que los desprotege y en el que la civilización ha terminado rindiendo culto a la barbarie tecnológica, empresarial y arquitectónica. En definitiva, la conflictiva relación con el espacio urbano posmoderno determina la experiencia del sujeto lírico y esto es lo que vamos a ver en su poesía. Resulta innegable, si revisamos la producción poética, también del teatro y la narrativa saliniana, que la gran ciudad norteamericana se convirtió en un tema literario central. Lo corroboran poemarios como Todo más claro y otros poemas, poemas como comentábamos ayer, El nocturno de los avisos, Hombre en la orilla, Pasajero en el museo. Pero yo voy a acudir a las poesías inéditas publicadas en 2013 por Montserrat Escartín, porque por un lado nos han permitido asomarnos a su taller de escritura, pues han mostrado la complejidad de las dinámicas creativas del autor. Con lo cual, lo que os voy a avisar, y esto sí que está claro, os pongo sobre aviso, son poemas fallidos, no publicados por el autor, que no superaron el filtro de exigencias de Salinas. Y es que son poemas, casi podríamos decir, de circunstancia de vivencia de la ciudad, muy apegados a la experiencia vital, probablemente no sometidos al proceso poético de transformación de esa experiencia que podemos percibir con nitidez en poemas como Nocturno de los avisos, que por eso es tan buen poema, ¿no? Como decíamos ayer. Bueno, hay un asunto sobre el que yo he insistido demasiado a lo largo de estos años, y es que toda la obra creativa de Salinas brota de un impulso profundo, un deseo de conocimiento que vertebra absolutamente toda su trayectoria, desde los primeros textos hasta los últimos. Como dice Claudio Guillén, el tema vital que desde los adentros preside misteriosamente los otros temas, que constituye ese recóndito centro de irradiación, de principio constantemente activo para sus varias creaciones, se formula en un deseo o afán acuciante de conocimiento de la realidad. Y esto lo vamos a ver en los dos ejes que vertebran estos poemas. Vamos a encontrarnos, por un lado, poemas que textualizan la dificultad del proceso cognoscitivo cuyo objeto es la ciudad, y por otro lado, poemas que tratan las consecuencias del sistema capitalista del entorno humano para los seres humanos. Bueno, en primer lugar, en estos poemas que quedaron inéditos en su archivo, el contacto con la realidad urbana funciona como detonante, como hemos dicho, de la creación literaria, pues es la experiencia de la ciudad la que estimula la reflexión o despierta la emoción del sujeto poético, pero también impulsa una textualización de ese proceso cognoscitivo tan central. Así, uno de los poemas que inspira a San Francisco va a ser uno de los estímulos interesantísimos, ahora veréis por qué, lo tenéis en la imagen, pone de manifiesto no solo ese afán de conocimiento, sino también las dificultades que entraña ese proceso, pues puede verse obstaculizado por distintos fenómenos o cuestiones que resaltan la importancia de la búsqueda de claridad y esencialidad de ese proceso de conocimiento ontológico. En las cartas que escribió durante uno de los viajes que hizo a California se puede apreciar la fascinación que un fenómeno natural concreto, la niebla, ejerció sobre él. Dice así: desde anoche vivimos entre niebla. Estas neblinas son frecuentes en San Francisco, aquí menos, pero dan al mundo una especie de inestabilidad mágica. Fijaos lo que nos dice: las cosas están y no están de pronto. Las formas se velan y desaparecen. La mirada no puede tener confianza en nada. La inquietud por la confianza es central en Salinas, porque lo que tenía delante hace un momento se ha borrado un instante después. Mundo, sueño. El poema del que vamos a hablar, el primero de ellos, que comienza con esta fantástica pregunta: ¿islas, puentes, ciudad?,
Se abre con esta actitud de duda tan saliniana que veíamos en esta carta, pues el sujeto poético se manifiesta en los primeros versos por medio de una pregunta retórica que le hace constatar que la imagen de la ciudad percibida previamente por los sentidos, principalmente el de la vista, ha desaparecido por causa de la niebla. Fijaos, islas, puentes, ciudad, diseño de sus luces, estaban, ya no están. Pelotones de niebla se acaban de llevar de los ojos pasmados su dulce realidad. Ahora, aunque nuevas nieblas le disfracen el mundo, creerá tras ellas, espera, sí, ella espera, la vida, su verdad. Ya no puede haber dudas. La niebla hace dudar al poeta de lo que sus ojos han visto, cuestiona la capacidad cognoscitiva de la mirada por medio de una serie de preguntas retóricas que el yo lírico va realizando en fragmentos que no os he puesto del poema. ¿Es posible que sigan allí puentes tendidos? ¿Hubo calles marcadas por sus hilos de luces? En un proceso habitual en la poesía saliniana, el poema se desliza desde esta actitud de duda y desemboca en una actitud de confianza con la que el yo poético se reconforta a sí mismo y con la que logra superar sus inseguridades cognitivas, al trascender las dificultades que se le habían presentado. Se pregunta así: ¿está detrás de esa informe negar gris y sordo de niebla? Sí, espera y verás. El anhelo de encontrar las claves de esa realidad urbana que ha jugado a engañar los sentidos del poeta por medio de la niebla desemboca en esa nueva afirmación de confianza, ¿no? Que el yo no duda en confirmar. Un segundito. No. En unos versos que no os he puesto aquí. He debido eliminar por equivocación. La ciudad de San Francisco, en este caso, en ese poema, tal y como se formula al final, aparece casi como una metonimia de la existencia humana, porque dice así Salinas, en unos versos que no tenéis, pero os voy a leer. Ahora, aunque nuevas nieblas le disfracen el mundo, creerá tras ellas. Espera, sí, ella espera. La vida, su verdad, ya no puede haber dudas. No se trata del único poema inspirado por el fenómeno de la niebla, un fenómeno que en otras composiciones lleva más allá la relación del yo lírico con el paisaje. Si bien el punto de partida es el mismo, a la luz y a la niebla todo redondo nace y se desvanece cada instante, la incertidumbre cognoscitiva a la que conducen los sentidos toma otra dirección en esta ocasión. La pugna entre la materialidad de San Francisco y la niebla que la envuelve se convierten en reflejo de las luchas humanas. Son las imágenes de todas las pugnas de una conciencia de hombre hecha paisaje. Así, estas imágenes inciertas del paisaje urbano que se aparecen ante los ojos del sujeto lírico sirven para que el poema abra un debate donde se cuestiona, por medio de distintas preguntas retóricas, certezas o ilusiones que se presentan ante la conciencia humana. El poema desemboca en una identificación plena entre el incierto paisaje y el sujeto, mostrando así lo complicado de esa actitud de confianza que antes habíamos mostrado ante una nueva realidad tan equívoca que tanta inseguridad causa en un yo deseoso de conocimientos y certezas. Fijaos, se pregunta así: ¿se desvanecen luces o ilusiones? ¿Vencen nieblas a olvidos? ¿Surgen muros, islas, esperanzas? Grandes formas se borran y se agrupan como sores que cruzan por la vida, y en tu frente, tan parecido con aquello que tras la frente pasa de los hombres, aquí está esa identificación, que ya me vivo en ti, ya no es la de los hombres, sino la del sujeto poético, y el drama tuyo de luces y sombras en el mío, buscándose así las almas. La experiencia urbana, la experiencia cotidiana de Nueva York, su grandeza y sus ambiciones constructoras, y sobre todo la dictadura de lo tecnológico al servicio del capitalismo más salvaje, encuentran nuevos desarrollos en poemas como Tú, Nueva York, Nueva York, cuyo borrador aparece en la portada de las poesías inéditas de Salinas, y este borrador es muy interesante porque muestra muchas de las dinámicas creativas de Salinas. ¿Dónde escribe Salinas el poema? En una hoja del Hotel Lincoln que se ubicaba entre la calle 46-48, eso no lo veo muy bien, y la Octava Avenida. Y aquí está manuscrito el comienzo del poema. Y este poema
lo que hace es matizar los sentimientos de admiración y rechazo que el poeta sintió ante la Gran Manzana y sus miserias. El cielo nocturno, el de las estrellas y las nubes, ha sido eclipsado ante las miradas humanas por las altas torres de los hombres de Manhattan, y las miradas se posan en las ventanas, transformadas en luminosos pájaros que cantan en lo alto de las estructuras de hierro, ramas sin flores primaverales alumbradas por la luz artificial. Este paisaje desnaturalizado ha cambiado a los seres que lo habitan, seres sumidos en la masificación que han perdido la posibilidad de contacto humano, que hablan y hablan sin sentido gracias a la máquina. La máquina va a ser central en este poema. Y si bien la máquina hace posible la conexión a través de la línea telefónica, es porque ha pasado de ser una herramienta de comunicación a convertirse en el agente del capital económico, determinando y condicionando esa misma comunicación. Así ha transformado a los hombres en esclavos y ha imposibilitado el contacto real, un contacto vital para la humanidad de esos esclavos. Fijaos, voy a los primeros versos. Siervos ya de las distancias tienden sus voces ansiosas, buscándose así las almas, poniendo el anhelo vivo en sus bocinas siniestras que les ofrecen las máquinas. Los manda a esos hombres el amor, el odio, el teléfono los manda. Es un falso contacto el que mantienen esos hombres. Imágenes desgarradas muestran a hombres y mujeres condenados por la dictadura del tiempo y del trabajo, sometidos a la dinámica alienante de la que no son capaces de sustraerse, claro está, en esta nueva ciudad posmoderna. Algunas veces escapan, muy deprisa, se ven, se miran, se abrazan, pero el tiempo está empujándolos, los ordena, los desgarra, y corren ya separados, otra vez a sus teléfonos, a colgarse de sus hilos, a vivir no con los ojos, con el tacto, con el beso, a vivir en cajones de madera, boca de sola palabra. Dice Manford, ni el teléfono ni la radio han disminuido la importancia de la cercanía espacial para las formas primarias de intercambio, la vista, el tacto, los besos. Y también lo corrobora Salinas en esta composición, en la que la tecnología se muestra como la gran herramienta de deshumanización de las relaciones en esta ciudad posmoderna. La feliz soledad del sujeto poético ante la velocidad y el sinsentido de la vida en la urbe posmoderna, un no lugar inhabitable pese a que se habite, son las claves meditativas del poema titulado Chicago, que es el que tenemos a continuación, otra de las composiciones inéditas del poeta. Este poema tiene una estructura tripartita. Pues comienza encadenando imágenes de la ciudad que parten de una cierta visión tópica para adentrarse en el simbolismo de la existencia de ese espacio y desemboca en un autoanálisis del sujeto que contrasta su situación individual, como alguien que está visitando la ciudad, con la colectiva ante ese entorno que contempla distanciado, como espectador ajeno a su influencia. A medida que el pavimento se extiende, la naturaleza se ve obligada a retirarse. La rutina vital se separa cada vez más de la tierra en la gran metrópolis. Y así los primeros versos de Chicago dibujan una imagen negativa de la ciudad. La urbe de las orillas del lago Michigan no es un locus amenus, ni puede ser un espacio de ninguna égloga posmoderna. Fijaos en estos primeros versos. A las orillas del lago, ni doncellas, ni sauces, altos tallos de cemento que nunca dan flor, dan anuncios, es lo único que pueden dar. Elementos naturales que forman parte del tópico y de géneros clásicos se superponen a los urbanos en una lítote típica de la poesía saliniana para retratar precisamente aquello de lo que carece la ciudad que observa el sujeto. Si en la obra más vanguardista del autor, la de los años 20, la naturaleza había sido desechada a favor de las vibrantes calles de la urbe, si no recuerdo mal era Jiménez Caballero el que decía algo así como el campo es aquello que está entre dos grandes ciudades en los años 20. Bueno, pues vemos que en los años 40 ya la situación ha cambiado porque la ciudad es otra. En su obra del exilio y las imágenes de la ciudad subrayan la carencia de cualquier rastro de vida natural, pues la benigna naturaleza ha sido sustituida por las realidades urbanas plagadas de anuncios y rascacielos. Una vez retratada, como lo opuesto a ese locus amenus, Chicago se nos aparece en la segunda parte del poema caracterizada como una cárcel. Ese no lugar que impone la dictadura del tiempo a ciudadanos reducidos a sumisos siervos que corren por vagones y calles de camino al trabajo,
atrapados por la exigencia del sistema productivo. Voy a los siguientes versos. Ciudad y pasajeros, todos a sus negocios, atados todos a esta cárcel, ciudad, donde trabajan, todos, deprisa, todos. Fijaos, no hay ningún conector, es una acumulación, es esa enumeración que no caótica en este caso, como decía Spitzer. El cambio de focalización sobre esa realidad circundante se abandona con la llegada de la última parte de la composición, cuando el yo poético situado frente a esa urbe dictatorial se nos revela como ese posmoderno flaneur que se opone a los valores que imperan en esa presión urbana, mientras elogia la soledad y la tranquilidad que disfruta, ajeno a las exigencias de un espacio en el que no se integra y observa en la lejanía. Probablemente la experiencia que es el acicate de esta poesía, Salinas estaba de visita en Chicago. Yo solo, despacio, que no conozco a nadie, ni me esperan. Una sonrisa, brazos son descanso, se me ofrecen bajo sus ventanas de marchitas flores. Qué buena soledad es esa sola, necesaria comparsa que me quiere. Chicago, por lo tanto, opone a la masificación desnaturalizada de la gran ciudad una reivindicación que es modesta e individual, no puede ser ya colectiva, de lo natural y sobre todo de la libertad de quien no está sometido a los rigores de ese capitalismo económico que determinan la vivencia de la metrópolis. En estos textos, como hemos podido comprobar, Salinas perfila la realidad urbana atendiendo a su multiplicidad, atento a la arquitectura, a los modos de convivencia, a su potencialidad simbólica y a las maneras en que el individuo se ve afectado vital, laboral y moralmente por su entorno. Nueva York, ese oscuro y contradictorio objeto de deseo, una de las grandes ciudades norteamericanas que más impacto produjo en el autor, configura en sus textos un discurso urbano plagado de signos ambiguos, que tiene el rascacielos uno de sus símbolos más destacados y paradójicos. Fijaos, en una de sus cartas dice así, hablando de los rascacielos. Como sabes, monstruos geométricos. Fijaos con los juegos de oposiciones con los que va a jugar aquí. Y de hecho va a hacer una alusión muy barroca. Recordé el famoso grabado de Goya, que se titula El sueño de la razón produce monstruos. Si se mira bien el rascacielos, es precisamente el sueño de la razón que produce esos monstruos. Está hecho por motivos racionales para aprovechar el terreno para ganar espacio. Está concebido conforme a pura razón, arquitectónicamente, sin detalles, sin decoración, solo lo racionalmente preciso. Es obra más de ingeniero que de artista. Y no obstante, el resultado final es monstruoso y la impresión que da es irracional, en un origen nada menos fantástico, nada menos imaginativo que el rascacielos. Compárese, por ejemplo, con la catedral gótica, y sin embargo lo que sale de ese motivo utilitario es de una fantasía, de una imaginación sin par. Es la fantasía de la cantidad y de la dimensión, ¿sabes? Es tropezar con lo maravilloso sin querer, crear una poesía, un lirismo de las piedras por puro azar. Espacio mítico, fascinante e imprevisible, Nueva York era para el escritor la shock city por excelencia, como dice Amendola. Y esa cualidad la supo apreciar y cultivar magníficamente en su poesía. Así lo reconoce cuando habla de cómo la metáfora de los arlequines de Manhattan surgió de la vista nocturna de los rascacielos de la ciudad. Claro, los rascacielos tienen unas ventanas encendidas y otras oscuras. El blanco y el negro son los arlequines que están en el skyline de la ciudad. Y es que la noche americana rompe la asociación clásica de la noche con la soledad y con la oscuridad, gracias al milagro de la electricidad. Salinas no supo atisbar en la crisis de la electricidad que íbamos a tener en nuestros días, con un resplandor a veces intolerable. Es de hecho la naturaleza de esas luces lo que funcionó como estímulo de una de las composiciones más celebradas, ese Nocturno de los Avisos del que os hablaba antes. Poema que Salinas va explicando a los oyentes en esa conferencia, en la deuda del poeta, para que entiendan, y cito, cómo la experiencia urbana se va poco a poco trasladando a términos metafísicos, a términos de imagen. Fijaos, lo que me interesa de la conferencia, que es ya lo último que voy a ir citando, es cómo el escritor recorre, sintetiza admirablemente cómo la experiencia urbana sirvió de estímulo para su creación poética. No voy a ir comentando cada apartado, de verdad os la aconsejo, es una conferencia razonablemente breve, muy didáctica, en la que excepcionalmente Salinas, que se resistía bastante a explicar su poesía, lo va a hacer.
Les dice a quienes le escuchaban en aquel momento y a nosotros que le leemos y le escuchamos ahora mismo. Fijaos, esta es una imagen de un pequeño documental que hay en YouTube, se encuentra muy fácilmente, que lo que muestra es la experiencia de Nueva York en 1940 a lo largo de 15 minutos. Es una cámara que va grabando. Es una especie de... bueno, pues una especie de corto de lo que podía ser Berlín, Sinfonía de la Ciudad, en los años 40 y coloreados. Lo aconsejo mucho porque es muy bonita de ver. Ahí tienen ustedes, dice Salinas, cómo surgió este poema. Lo curioso está en cómo uno reconoce la experiencia poética, que es el poema, como parte de una experiencia humana. Mi experiencia humana es que yo, a poco de llegar a los Estados Unidos, voy paseando por una gran avenida de Nueva York y se encienden las luces. ¿No es eso? Eso es lo que pasó. Y entonces de esa experiencia humana brota, por el proceso poético que yo no sé explicar, pero que os voy a explicar a continuación, el poema. Y luego ese poema se refleja en mí, y cuando yo me pongo a leerlo, lo leo, por decirlo así, lo que yo no había escrito, lo que había escrito el propio poema. ¿Comprenden ustedes? Yo había escrito este poema, sí, pero en este poema leo lo que dentro de mí experimenté de una manera intuitiva, pero no puse allí deliberada y conceptualmente. Esto es, el poema es la primera interpretación vital y existe para explicarla. Se transmite, en este caso, se transmuta, nos dice Salinas, lo vivido en literatura, y la experiencia vital de esa manera se salva del olvido a través de un poema que nos permite entender mejor, con mayor profundidad, esa experiencia vital que ha tenido el poeta. Resulta evidente que la ciudad posmoderna no solo agudizó el afán cognoscitivo del escritor, sino que también manifestó, intensificó su compromiso con los valores morales enormemente cuestionados por la realidad de su tiempo. Pedro Salinas, un enfermo del mal de Flaubert, como lo calificó su amigo Guillén, esto es, al que las tonterías del mundo moderno lo ponían muy, muy nerviosito, no podía evitar el equívoco entramado no podía evitar percibir el equívoco entramado sígnico y la inhumanidad que dominaban con especial intensidad las calles de las grandes urbes norteamericanas. Salinas supo captar y descifrar como pocos esa calidoscópica realidad urbana, viendo más allá de las luces sus prisas y sus miserias, preguntándose por aquello que se ocultaba tras construcciones que simbolizaban mucho más que el triunfo de la voluntad humana sobre la naturaleza, sus leyes y sus límites. Qué duda cabe que en su deambular urbano y en su escritura poética, Salinas tuvo siempre en mente que esa experiencia, la del sujeto lírico en la metrópolis, respondía a lo que va a decir en otra breve conferencia que también os aconsejo, palabras previas a una lectura de poesía. Y aquí tenemos a Salinas, por fin aparece el culpable de todas estas cuestiones, en una foto además coloreada. En las palabras previas a una lectura de poesía, yo creo que me interesa especialmente porque Salinas no habla solamente de la experiencia del sujeto lírico y la transformación de la experiencia vital en literatura, sino en la transformación de la lectura sobre nosotros como lectores. Un poema no es nada, pero puede serlo todo. La lectura de un poema nos saca de nosotros mismos, de nuestra realidad, nos hace perder el sentido de ser uno. Así la lectura de un poema nos saca de nuestro ser, nos separa de nuestro yo superficial, pero solo para llevarnos a nuestro yo más profundo, para devolvernos a nuestro verdadero ser. Fijaos, está buscando lo que busca Salinas en la ciudad, el verdadero ser, lo que está en el fondo. Se trata de un viaje de ida y vuelta. Y fijaos, esta frase final es tremenda, porque cuando leemos un poema que nos conmueve, el poeta se convierte en parte de nuestro ser y al mismo tiempo nuestras emociones se identifican con las suyas. Lo que fue del poeta se hace nuestro. Por lo tanto, espero que la vivencia que fue de Salinas, de las calles, de las ciudades de Estados Unidos, haya podido ser un poquito nuestra en esta lectura esta mañana. Muchas gracias.